Buenas noches, querida audiencia. En esta ocasión les traigo relatos que se sienten demasiado cercanos. Historias que mezclan lo cotidiano con eso que no tiene explicación. Sucesos paranormales ocurridos en la carretera. Lugares donde todo parece normal hasta que deja de serlo. Apaga las luces y presta atención a estos 5 sucesos paranormales. Empecemos. La ruta estaba prácticamente vacía cuando decidí tomar el desvío. No porque tuviera apuro ni porque conociera el camino, sino porque el GPS empezó a recalcular varias veces después de perder señal, y, en esa insistencia extraña de la pantalla iluminando el interior del auto, apareció una alternativa que prometía ahorrarme casi 20 minutos. Una línea fina que se desviaba hacia la derecha y se perdía en un tramo completamente oscuro, sin referencias, sin estaciones de servicio, sin nada que indicara que alguien pasaba por ahí con frecuencia. Al principio no hubo nada raro, más allá de ese silencio pesado que se forma cuando dejas atrás la ruta principal y ya no hay otros autos, ni luces lejanas, ni siquiera el ruido constante del tránsito acompañándote, sino solo el motor y el leve crujido del asfalto bajo las ruedas, como si el camino estuviera más viejo de lo que debería, como si no lo mantuvieran desde hacía años. Y aún así, el GPS insistía en que ese era el camino correcto, aunque la señal seguía yendo y viniendo, congelándose por momentos y obligándome a mirarla más de lo normal. Lo primero que me incomodó no fue algo concreto, sino una sensación difícil de ubicar, como si el paisaje no cambiara aunque yo siguiera avanzando, porque los árboles a los costados parecían repetirse, no iguales pero demasiado parecidos entre ellos, con las mismas formas retorcidas y las mismas sombras largas que se proyectaban, como si estuviera pasando por el mismo lugar una y otra vez sin darme cuenta, aunque el velocímetro marcaba una velocidad constante y el tiempo seguía corriendo. Después de unos minutos empecé a notar algo en el espejo retrovisor, algo que al principio pensé que era un reflejo o un efecto de las luces, porque aparecía y desaparecía según cómo movía la cabeza. Pero con el tiempo empezó a definirse como una luz tenue, muy lejana, como si hubiera otro auto detrás mío, aunque no recordaba haber visto ninguno desde que tomé el desvío. Y lo raro no era solo su presencia, sino que la distancia nunca cambiaba. No importaba si aceleraba o si soltaba el acelerador. Esa luz se mantenía exactamente en el mismo punto, como si no estuviera realmente en la ruta. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que era cansancio o sugestión, pero cada vez que volví a mirar, la luz seguía ahí, fija, sin acercarse ni alejarse, hasta que en un momento sin previo aviso, desapareció por completo. No se desvaneció ni se apagó gradualmente, simplemente dejó de estar, como si nunca hubiera existido. Y en ese cambio abrupto me dejó con una sensación aún peor que antes, porque el silencio volvió a ser total, más denso y aún más incómodo. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, al costado de la ruta, apenas iluminado por las luces del auto. Había algo que parecía una persona, de pie, inmóvil, demasiado cerca del borde, como para ser alguien que simplemente estaba caminando, pero tampoco lo suficientemente definido como para distinguir rasgos claros. Y aunque mi primer impulso fue mirar, mejor enfoqué la vista para entender qué estaba viendo. Algo en la postura de esa figura, en la forma que no reaccionaba a la luz directa, me hizo desviar la mirada casi de inmediato, como si observarla demasiado fuera a empeorar las cosas. No frené, no reduje la velocidad, no hice nada más que seguir manejando, intentando convencerme de que había sido alguien esperando ayuda o simplemente alguien perdido. Pero esa explicación empezó a desmoronarse en el momento en que, unos minutos después, volví a ver la misma figura, en la misma posición, al costado de la ruta, con la misma quietud imposible, como si no hubiera pasado el tiempo entre un momento y otro. Ahí fue cuando empecé a sentir que algo no estaba bien, no de una forma abstracta o sugestiva, sino concreta, tangible, porque ya no se trataba de interpretar sombras o luces, sino de reconocer algo que no tenía sentido. Y aunque miré el GPS buscando alguna referencia, algún indicio de que estaba dando vueltas o que había tomado un camino circular, la pantalla estaba completamente congelada, sin señal.
mostrando una línea recta que no cambiaba. A partir de ese momento dejé de mirar a los costados, no por decisión lógica, sino por una especie de instinto que me decía que no lo hiciera, que no confirmara lo que ya empezaba a sospechar. Así que me concentré únicamente en el camino frente a mí, en la línea blanca que se extendía hacia la oscuridad, intentando ignorar cualquier cosa que pudiera aparecer en la periferia de mi visión, aunque eso no evitó que empezara a notar movimientos sutiles, como si hubiera más de una figura, como si no estuviera solo en ese tramo de ruta. El punto de quiebre llegó cuando, sin poder evitarlo, miré otra vez el espejo retrovisor. La luz había vuelto, pero ya no estaba lejos, estaba justo detrás mío, no como un auto normal, no con dos faros definidos ni con una forma reconocible, sino como una única luz difusa, demasiado cercana, ocupando todo el centro del espejo. Lo peor no era su proximidad, sino el hecho de que no iluminaba la ruta, no proyectaba sombras, no hacía nada de lo que debería ser una luz real, como si estuviera ahí solo para ser vista. Intenté acelerar, pero el auto no respondió como esperaba, como si el motor estuviera forzado o limitado, y en ese momento sentí algo que todavía no puedo explicar del todo. Una presión leve, pero constante en la nuca, como si alguien estuviera detrás mío, dentro del auto, observándome sin hacer ningún tipo de ruido, sin moverse, tan solo esperando. No miré, no giré la cabeza, no hice nada más que seguir manejando con la vista fija al frente, mientras esa luz seguía ahí, reflejada en el espejo, cada vez más intensa, hasta que llegó un punto en el que tuve que cerrar los ojos por un segundo. No por decisión, sino porque ya no podía sostener la mirada, y cuando los abrí, estaba otra vez en la autopista principal, con autos pasando a mi alrededor con luces normales, con ruido. El GPS había vuelto a funcionar, y el desvío no aparecía por ningún lado. No hay registros de ese camino, no figura en ningún mapa, no aparece en ningún lado, y durante días intenté convencerme de que había sido cansancio, una mezcla de sugestión y oscuridad, hasta que revisé la grabación de la cámara del auto. El video muestra todo el trayecto, la ruta, la oscuridad, y en varios momentos al costado del camino se ven figuras, no una, muchas, todas quietas, todas mirando hacia el auto. Pero lo que no puedo explicar es que en ningún momento se ve una luz detrás mío, y aún así yo la recuerdo perfectamente. No estaba planeado que manejara esa noche, pero después de lo que pasó en la terminal, cuando cancelaron el último micro sin dar demasiadas explicaciones, y me quedé con esa sensación incómoda de no pertenecer a ningún lado, decidí que lo mejor era alquilar un auto y hacer el viaje por mi cuenta, aunque eso implicara atravesar un tramo de la ruta que casi nadie recomienda de noche, no por superioridad en términos de accidentes, sino por algo más difícil de definir, algo que la gente menciona en voz baja, como si ponerlo en palabras lo volviera más real. Salí tarde, más de lo que hubiera querido, y para cuando dejé atrás las últimas luces del pueblo, la oscuridad ya era completa, sin luna, solo el haz de los faros abriéndose paso en una ruta recta que parecía no tener fin, con ese tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino algo más denso, más presente, como si estuviera ocupando espacio dentro del auto. Durante la primera hora no ocurrió nada fuera de lo normal, más allá de ese cansancio acumulado que te obliga a parpadear más seguido y a ajustar la postura en el asiento, tratando de mantenerte alerta hasta que la radio empezó a fallar, no de la forma típica en la que simplemente pierde señal, sino con una interferencia irregular como si alguien estuviera intentando sintonizar algo manualmente, girando una perilla inexistente, con prestaciones que no terminaban de definirse, dejando escapar fragmentos de voces que no llegaban a formar palabras completas. Intenté cambiar de emisora, pero el problema persistía, así que terminé apagándola, prefiriendo el sonido antes que esa sensación de que algo intentaba comunicarse sin lograrlo del todo. Aunque incluso sin la radio, había algo que no encajaba, un sonido leve que parecía venir de afuera, como un roce constante, casi imperceptible, que se repetía a intervalos irregulares.
como si algo estuviera tocando la carrocería del auto mientras avanzaba. Al principio lo ignoré, convenciéndome de que era el viento o alguna irregularidad del camino, pero el sonido empezó a cambiar, volviéndose más definido, más cercano a un golpe suave que se desplazaba desde la parte trasera hacia los costados, como si algo estuviera recorriendo el exterior del vehículo sin perder el ritmo, sin quedarse atrás, acompañándome a la misma velocidad. Reducí la marcha, no por miedo, sino por una necesidad casi automática de entender qué estaba pasando, y fue en ese momento cuando lo vi, en el reflejo del vidrio lateral, apenas visible entre las sombras. Había algo moviéndose junto al auto, no una forma clara, no algo que pudiera describir con precisión, sino más bien una distorsión, como si el aire mismo estuviera deformándose a la altura de la puerta, manteniéndose a la par, sin esfuerzo aparente, sin emitir ningún otro sonido más que ese roce constante. Aceleré, no pensé demasiado en lo que estaba haciendo, solo reaccioné, presionando el acelerador con más fuerza de lo necesario, esperando que lo que fuera eso quedara atrás. Pero no ocurrió, porque el movimiento siguió ahí, pegado al auto, acompañándome como si la velocidad no significara nada, como si no estuviera limitado por las mismas reglas. Fue entonces cuando escuché el primer golpe desde el interior. No vino de afuera, no fue en la puerta ni en el techo, fue desde el asiento trasero. Un sonido seco, claro, imposible de confundir, como si alguien hubiera apoyado la mano con fuerza contra el respaldo, lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar lentamente la estructura. Y aunque mi primer impulso fue girar la cabeza, algo en ese instante, en la forma en que el sonido había surgido, me hizo quedarme inmóvil, con las manos tensas sobre el volante y la mirada fija al frente. El segundo golpe llegó unos segundos después, esta vez más cerca, como si lo que estuviera atrás se hubiera inclinado hacia adelante, reduciendo la distancia sin necesidad de hacer ruido al moverse, sin pasos, sin respiración, solo ese contacto breve y contundente. No sé cuánto tiempo pasé manejando así, sin mirar atrás, con la sensación cada vez más marcada de que no estaba solo dentro del auto, hasta que algo cambió en el entorno, algo que no supe identificar de inmediato, pero que terminó de quebrar cualquier intento de racionalizar lo que estaba pasando. Las líneas de las rutas desaparecieron, no gradualmente, sino que simplemente dejaron de estar, como si el asfalto hubiera perdido sus marcas de un momento a otro, y sin esas referencias, el camino se volvió más difícil de seguir, más incierto, obligándome a bajar la velocidad mientras el entorno se volvía cada vez más uniforme, más vacío. Fue en ese momento cuando la radio se encendió sola. No hubo un clic, no hubo transición. Simplemente empezó a emitir sonido, un murmullo bajo que fue tomando forma lentamente hasta convertirse en una voz, una sola voz, que hablaba en un tono plano, sin emoción, repitiendo una frase que al principio no entendí, pero que con cada repetición se volvía más clara. No mires atrás. La frase se repitió una y otra vez, sin variaciones, sin pausas reales, como si no estuviera siendo pronunciada en tiempo real, sino reproducida desde algún lugar, y aunque cada parte de mí quería apagar la radio, quería hacer algo que interrumpa eso. Mis manos no se movieron, como si el simple acto de desviar la atención del camino fuera una decisión equivocada. El tercer golpe no fue como los anteriores, no fue un impacto, fue un deslizamiento, algo que se apoyó en el respaldo y se movió lentamente hacia arriba, como si estuviera acercándose a mi cabeza, reduciendo esa distancia que hasta ese momento se había mantenido, y en ese instante entendí, sin necesidad de verlo, que si giraba, que si rompía esa única regla que la voz estaba repitiendo, iba a encontrar algo que no iba a poder ignorar. Seguí manejando no sé cuánto, no sé cuántos kilómetros. Solo sé que en algún momento, sin que hubiera un punto exacto que pudiera señalar, todo volvió a la normalidad. Las líneas de las rutas reaparecieron. La radio se apagó, el sonido desapareció, y cuando finalmente reuní el valor para mirar por el espejo, el asiento trasero estaba vacío. Llegué a destino sin detenerme. No revisé el auto esa noche. No quise hacerlo. Pero al día siguiente, con la luz del sol y una sensación un poco más estable,
Abrí la puerta trasera para convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Y por un momento lo creí, hasta que vi las marcas. No eran huellas claras, no eran manos definidas, sino zonas hundidas en el tapizado, como si alguien hubiera estado apoyado ahí durante todo el viaje, ejerciendo presión constante desde adentro. Y lo que no puedo explicar es que por qué esas marcas terminan justo detrás de mi asiento, porque hay una más en el apoyacabezas. Nunca creí en historias como esa, mucho menos en algo como La Llorona, que siempre me pareció más una advertencia exagerada que un peligro real. Una de esas cosas que los adultos repiten para que nadie salga de noche o se aleje demasiado de los caminos principales. Pero esa noche, mientras manejaba solo por una ruta secundaria que bordea un tramo largo de un campo abierto y zonas bajas donde el agua se acumula en silencio, entendí que hay relatos que no necesitan ser ciertos en todos lados. Alcanza con que lo sean en uno. Había salido tarde, otra vez, y para cuando dejé atrás el último pueblo, la niebla ya empezaba a formarse en algunos sectores. No lo suficiente como para impedir la visibilidad, pero sí para deformar las luces y volver al paisaje más incierto, como si todo estuviera apenas fuera de foco. Y aunque la ruta estaba en buen estado, algo en el ambiente hacía que manejar no fuera cómodo. Una incomodidad leve pero constante, como si el lugar no quisiera ser atravesado. El primer indicio de que algo no estaba bien no fue visual, sino auditivo. Un sonido tan tenue que al principio pensé que era parte del viento colándose entre las rendijas del auto. Un lamento lejano, irregular, que subía y bajaba de intensidad sin un patrón claro, como si alguien estuviera llorando a la distancia, demasiado lejos como para ubicarlo, pero lo suficientemente presente como para no poder ignorarlo del todo. Apagué la radio para confirmar que no venía de ahí. El sonido siguió, apenas perceptible, mezclándose con el sonido del motor, obligándome a concentrarme más de lo necesario para distinguirlo. Aunque, en un momento, cuando reduje la velocidad al entrar en una zona más cerrada, donde la niebla se volvía más densa, el lamento se hizo más claro, más cercano, como si ya no estuviera en el entorno, sino dentro del mismo espacio que yo ocupaba. No frené, no porque no quisiera, sino porque algo en ese sonido generaba una reacción extraña, una mezcla de curiosidad y rechazo que me mantenía avanzado, como si detenerme fuera de alguna forma aceptar su presencia. Fue entonces cuando la vi. Al costado de la ruta, apenas visible entre la niebla, vi una figura, una mujer de pie, con la cabeza inclinada hacia adelante y el cabello cubriéndole casi todo el rostro, sosteniendo algo entre los brazos, algo que en ese momento no pude distinguir con claridad, pero cuya forma sugería el peso de un niño, envuelto sostenido de una manera demasiado rígida como para ser natural. Reduje la velocidad de forma casi automática, no por intención de ayudar, sino porque la escena no terminaba de encajar, porque no tenía sentido que alguien estuviera ahí, en ese tramo completamente aislado, sin ninguna otra señal de vida alrededor. Sin embargo, lo que más me inquietó no fue su presencia, sino el hecho de que no reaccionaba a la luz del auto. No levantó la cabeza, no hizo ningún gesto, simplemente permaneció inmóvil como si no percibiera nada. Cuando pasé a su lado, el sonido del llanto cambió, dejó de ser distante, se volvió inmediato, y no venía de ella, venía de lo que sostenía. Un llanto breve, pero lo suficientemente claro como para entender que no era una ilusión. Un sonido agudo, cortado, que duró apenas unos segundos antes de desaparecer. Y ese instante bastó para que algo dentro de mí se tensara, como si hubiera cruzado un límite que no debía. No miré por el espejo, seguí manejando, pero el lamento volvió, esta vez detrás mío, más cerca, más definido. No era un sonido que se desvanecía con la distancia, sino uno que se mantenía, como si la separación física no tuviera efecto. Y aunque traté de ignorarlo, de concentrarme en la ruta, el sonido empezó a cambiar, a transformarse en algo más irregular, más desesperado, hasta convertirse en un llanto continuo cargado de una angustia que no parecía humana. Entonces, escuché mi nombre, no como un grito,
no como una voz fuerte, sino como un susurro que se filtró entre el sonido del llanto pronunciado de una forma lenta, arrastrada, como si cada sílaba costara un esfuerzo inmenso. Y aunque sabía que no podía ser real, que no había forma de que alguien ahí supiera quién era, el simple hecho de escucharlo hizo que mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Miré el espejo. La figura estaba en el asiento trasero. No había puerta abierta, no había transición, simplemente estaba ahí, sentada con el mismo cabello cubriéndole el rostro, sosteniendo aquello que llevaba antes, aunque ahora, con la luz interior que se había encendido sin que yo la activara, pude ver que no se movía, que no respiraba, que no tenía el peso que debería tener un cuerpo vivo. El llanto no venía de eso, venía de ella. Un sonido que salía desde debajo del cabello, profundo, quebrado, cargado de una tristeza que no tenía límite. Y aunque cada parte de mí quería apartar la mirada, había algo que me obligaba a seguir mirando, como si entender lo que estaba viendo fuera más importante que evitarlo. El auto empezó a desacelerar solo. No toqué el freno, pero la velocidad bajó igual. Y mientras eso pasaba, la figura levantó lentamente la cabeza. No vi su rostro completo. No hizo falta. Bastó con ver lo que no estaba donde debería, con notar que sus ojos no reflejaban la luz, que no había expresión, solo una ausencia. El llanto se detuvo de golpe, y en ese silencio su voz volvió a pronunciar mi nombre, esta vez más cerca, casi al lado de mi oído, aunque yo seguía mirando hacia adelante. No sé cómo terminé ese tramo. No recuerdo haber acelerado, no recuerdo haber tomado ninguna decisión. Solo sé que, en algún momento, la niebla desapareció, la ruta se volvió normal y el sonido dejó de estar. Cuando finalmente me detuve ya cerca de un pueblo, revisé el asiento trasero. No había ninguna marca, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Durante días intenté convencerme de que había sido el cansancio, la mezcla de historias escuchadas y una noche demasiado larga, hasta que encontré algo que no había visto antes. En el piso del asiento trasero, casi escondido bajo la alfombra, había un trozo de tela, vieja y con un olor que no supe identificar. Cuando la toqué todavía estaba fría, como si hubiera estado mojada hacía muy poco. Desde entonces, cada vez que manejo de noche y paso cerca de una zona con agua, bajo la velocidad sin darme cuenta, no por precaución, sino porque hay algo que sigo escuchando, muy bajo, casi imperceptible, un llanto que no viene de afuera. No suelo hablar de esto porque ni siquiera estoy seguro de haberlo entendido bien. Cada vez que intento ordenarlo en mi cabeza, termino encontrando detalles que no encajan, como si los recuerdos no fueran completamente míos, como si algo se hubiera modificado después. Pero hay un punto específico al que siempre vuelvo, un tramo de una ruta que no debería existir de la forma en la que lo recorrí, y una historia que yo conocía desde antes, aunque nunca pensé que iba a cruzarme con algo que se le pareciera tanto. Había salido de madrugada, con la idea de llegar temprano y evitar el tráfico, y durante las primeras horas todo fue completamente normal, el tipo de viaje automático en el que uno maneja sin pensar demasiado, dejando que el cuerpo haga lo que ya sabe mientras la mente se pierde en cualquier otra cosa, hasta que me di cuenta de que llevaba más tiempo del esperado sin ver ningún otro vehículo, lo cual no era imposible, pero sí poco habitual para esa ruta, incluso a esa hora. El GPS funcionaba, pero con un pequeño retraso que no le di importancia en su momento, una especie de desfase entre lo que mostraba y lo que realmente estaba pasando, como si siempre llegara unos segundos tarde a cada indicación. Y aunque eso no afectaba directamente la conducción, generaba una incomodidad difícil de explicar, como si no estuviera completamente sincronizado con el lugar en el que me encontraba. Fue en ese contexto que fui y vi la primera señal. No era una señal oficial, ni tenía marcas reflectantes ni ningún tipo de indicación clara, sino más bien un cartel viejo, clavado al costado del camino, con letras negras, sobre un fondo blanco desgastado que apenas se sostenía, y que decía algo que en ese momento me resultó extraño, pero no lo suficiente como para detenerme. Si la ves en la curva, no le hables. No había curva.
La ruta era completamente recta y sin embargo unos kilómetros más adelante apareció, no de forma gradual, no insinuada, sino como un quiebre brusco en el camino, una curva cerrada hacia la izquierda que no figuraba en el GPS, que seguía marcando una línea recta como si nada hubiera cambiado, y aunque dudé por un segundo, ya estaba demasiado cerca como para hacer otra cosa que no fuera girar. Apenas tomé la curva, el entorno cambió, no de manera evidente, no con algo que pudiera señalar directamente, sino en pequeños detalles que, sumados, generaban una sensación distinta, como si el lugar no correspondiera al mismo trayecto, como si hubiera cruzado una parte que no estaba pensada para ser recorrida. Fue entonces cuando la vi, una mujer parada al costado del camino, vestida de blanco con el cabello oscuro cayéndole sobre los hombros, completamente inmóvil, mirando hacia la ruta con una expresión que no llegué a distinguir del todo, pero que no transmitía ninguna emoción clara, como si estuviera esperando algo sin apuro, sin desesperación. Reduje la velocidad, no porque quisiera detenerme, sino porque la situación lo exigía, porque su presencia en ese lugar no tenía sentido, y porque, a diferencia de otras cosas que uno puede ignorar en la ruta, esto era demasiado concreto como para pasarlo por alto. Cuando estuve a su altura, levantó la mano, un gesto simple, un pedido de ayuda, o al menos eso parecía. Recordé el cartel y seguí de largo. No fue una decisión heroica ni impulsiva, sino más bien automática, como si algo en mí hubiera tomado esa advertencia más en serio de lo que yo estaba dispuesto a admitir, y durante unos segundos pensé que todo iba a quedar ahí, en una situación extraña pero explicable, hasta que escuché el golpe. No vino de afuera, sino de la ventanilla del acompañante. Un golpe seco. Giré la cabeza y ella estaba allí, del otro lado del vidrio, a la misma altura, moviéndose a la misma velocidad que el auto. No corría, no hacía esfuerzo, simplemente se mantenía al lado con la mano apoyada en la ventana, golpeando una vez más, con suavidad, como si quisiera llamar mi atención sin asustarme. No abrí, no dije nada, pero la miré, y ese fue el error, porque en el momento en el que nuestras miradas se cruzaron, algo cambió en su rostro, no de forma brusca, no como una transformación evidente, sino como una alteración sutil, una distorsión en la forma en que sus rasgos se acomodaban, como si no estuvieran fijos, como si no pertenecieran a una estructura estable. Y esa sensación se intensificó cuando sonrió, no con una sonrisa amplia, sino con una leve curvatura en los labios que no se reflejaba en nada más. El GPS empezó a recalcular, una y otra vez sin parar, la voz automática repitiendo indicaciones contradictorias, girar a la derecha, continuar recto, dar la vuelta, todo al mismo tiempo, como si el sistema no pudiera ubicarme en ningún punto válido del mapa. Y entonces ella habló. No escuché la voz desde afuera, sino desde dentro del auto. ¿Por qué no frenaste? No fue un reproche, no fue una queja, fue una pregunta genuina, casi tranquila, y eso lo hizo aún peor. Apreté el acelerador. El motor respondió, pero ella no quedó atrás. Seguía ahí al lado, acompañando el movimiento, golpeando suavemente el vidrio cada ciertos segundos. La curva no terminaba, seguía doblando, una y otra vez, como si estuviera atrapado en un giro continuo que no llevaba a ningún lado. Y cada vez que intentaba centrarme en la ruta, en encontrar una salida, en ignorarla, sentía su mirada fija, constante, esperando algo que yo no estaba dispuesto a darle. No sé cuánto duró, no puedo medirlo, solo sé que en algún momento, sin decisión clara, la curva terminó. La ruta volvió a ser recta, el GPS se estabilizó. Cuando miré hacia el lado del acompañante no había nadie, no había marcas en el vidrio, no había sonido, nada. Seguí manejando hasta llegar. No volví a pasar por ese tramo, no intenté buscarlo de nuevo. Pero días después, hablando con alguien que conocía mejor la zona, mencioné el cartel casi como un detalle sin importancia, esperando que lo reconociera, pero no lo hizo. En cambio, me contó algo que no había escuchado antes, una vieja historia, repetida en distintos lugares, con pequeñas variaciones, pero siempre con el mismo núcleo, la de la mujer de la curva, la que aparece pidiendo ayuda, la que no deberías mirar, y la que, si le respondes, nunca deja de hacer preguntas. Desde entonces, cada vez que manejo de noche y veo a alguien al costado de la ruta, no reduzco la velocidad. No miro,
y sobre todo no escucho. Y hay algo en esa voz que todavía recuerdo con demasiada claridad, la forma en que no sonaba molesta ni desesperada, sino paciente, paciente por algo que a mí me ha traumatizado hasta el día de hoy. Me llamo Valentina y durante mucho tiempo intenté convencerme de lo que pasó esa noche. Fue producto del cansancio o de haber manejado demasiadas horas sin descansar, pero hay detalles que no encajan con ninguna de esas explicaciones. Cosas demasiado concretas como para reducirlas a una simple confusión. Y cada vez que vuelvo a ese recuerdo, lo que más me perturba no es lo que vi, sino la decisión que tomé antes de verlo. Había salido tarde de Rosario después de una jornada larga que se había extendido más de lo previsto, y para cuando tomé la ruta, el cielo ya estaba completamente oscuro, sin luna, con una capa de nubes bajas que parecían absorber cualquier rastro de luz, dejando todo en una penumbra uniforme, que hacía que los límites del camino fueran más difíciles de distinguir, aunque el tránsito era prácticamente inexistente, lo cual, en otras circunstancias, me habría resultado incluso cómodo. Durante el primer tramo manejé sin inconvenientes, con la radio encendida y la mente ocupada en esas cosas que ya ni siquiera recuerdo, hasta que el auto empezó a comportarse de una manera extraña, no con ninguna falla a simple vista, sino con algunos pequeños tirones, como si el motor perdiera fuerza por algunos momentos, obligándome a reducir la velocidad mientras intentaba entender si se trataba de algo mecánico o simplemente de una irregularidad del camino. Decidí detenerme cuando el tablero marcó una alerta breve, una luz que se encendió y se apagó antes de que pudiera identificarla con claridad. Y aunque el lugar no era el ideal, porque no había iluminación ni señales cercanas, la necesidad de verificar que todo estuviera en orden terminó imponiéndose sobre la incomodidad de estar sola en medio de la nada. Apagué el motor. El silencio fue inmediato. No el silencio habitual de la ruta vacía, sino uno más denso, más cerrado, como si el sonido no pudiera propagarse con normalidad. Y por un momento dudé en bajar, no por miedo concreto, sino por una sensación difícil de justificar, una especie de resistencia interna que no tenía una causa clara. Aún así, abrí la puerta. El aire afuera estaba frío, húmedo, con un olor extraño, una mezcla de tierra y algo más pesado que no supe identificar en el momento. Y mientras caminaba hacia el frente del auto para revisar el capó, noté que la oscuridad alrededor no era uniforme, que había zonas donde la sombra parecía más espesa, más concentrada, especialmente hacia el costado del camino, donde el terreno descendía levemente hacia lo que parecía ser un área de monte bajo. Fue ahí donde lo vi. Al principio no lo reconocí como algo definido, sino como una masa oscura entre los árboles, una forma demasiado grande para ser un perro común, pero demasiado baja para corresponder a otra cosa que pudiera identificar con facilidad. Y aunque estaba parcialmente oculta por la vegetación, había algo en su presencia que resultaba imposible de ignorar, una quietud tensa como si estuviera esperando. Di un paso más cerca, no sé por qué. No fue una decisión lógica, sino un impulso extraño, como si una parte de mí necesitara confirmar lo que estaba viendo, aunque otra parte mucho más fuerte me estuviera diciendo que volviera al auto de inmediato. Entonces se movió, no salió de dentro de los árboles de forma brusca, no corrió ni hizo ningún sonido repentino, sino que avanzó lentamente, lo suficiente como para que la luz tenue de los faros alcanzara a delinear su silueta. Y en ese momento entendí que no estaba frente a un animal común. Era grande, demasiado, con un cuerpo alargado, musculoso pero desproporcionado en algunas partes, como si sus extremidades no estuvieran hechas para moverse de la forma en que lo hacían, y una cabeza que no terminaba de encajar con el resto, más ancha, más pesada, con una mandíbula que parecía extenderse más de lo natural. No gruñía, no respiraba de forma audible, solo estaba ahí, observándome, y aunque no podía ver sus ojos con claridad, sentí algo que no había experimentado antes, una certeza incómoda, algo instintiva de que eso que tenía enfrente no era simplemente un animal perdido o salvaje, sino algo que entendía mi presencia de una forma distinta. Retrocedí lentamente, sin darle la espalda, con la mirada fija, intentando no hacer ningún movimiento brusco mientras el corazón me latía con una fuerza que hacía difícil mantener la calma. En ese momento recordé algo que había escuchado de chica, una historia que siempre tomé como un mito rural,
una advertencia exagerada sobre una criatura conocida como el familiar, un ser que, según decían, aparecía en zonas alejadas, ligado a pactos y a lugares donde algo no estaba del todo bien. No quería pensar en eso, no quería asociar lo que estaba viendo con esa historia, pero la forma en la que esa cosa se movía, la manera en la que inclinó levemente la cabeza, como si estuviera evaluándome, como si estuviera diciéndome algo, hacía imposible ignorarlo. Dio otro paso más, y entonces habló, no con palabras claras, no con una voz humana, pero sí con un sonido que no pertenecía a ningún animal que yo conociera, una especie de vibración grave, profunda, que parecía surgir desde el interior de su cuerpo y que, de alguna manera, se sentía más como una presencia que como un ruido. Ahí fue cuando corrí. No pensé, no lo dudé. Simplemente me di vuelta y volví al auto lo más rápido que pude, sintiendo, sin necesidad de mirar, que algo se había movido detrás mío, no persiguiéndome directamente, sino acompañando cada paso a una distancia constante, como si no tuviera apuro. Cerré la puerta y encendí el motor. El auto respondió de inmediato como si nunca hubiera tenido ningún problema, como si la falla anterior no hubiera existido y mientras arrancaba, con las manos temblando y la respiración desordenada, miré por el espejo lateral. Estaba ahí, más cerca, mucho más, con la cabeza apenas inclinada hacia el vidrio, lo suficiente como para que por un segundo la luz reflejara lo que parecían ser sus ojos, dos puntos opacos sin brillo que no reflejaban nada de lo que los rodeaba. Aceleré, aceleré sin mirar atrás. No hice nada más que alejarme lo más rápido posible de ese lugar con la sensación persistente de que, aunque la distancia aumentaba, eso no implicaba que estuviera a salvo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que volví a ver las luces de otros autos, hasta que el entorno empezó a parecer normal otra vez, pero cuando finalmente me detuve en una estación de servicio con la excusa de recomponerme antes de seguir, noté algo que no había sentido durante el trayecto. Un olor fuerte, penetrante, el mismo que había percibido al bajar del auto. Revisé el exterior. No había marcas, no había señales de impacto, nada que indicara que algo hubiera estado cerca. Pero cuando abrí la puerta trasera para sacar una campera, ahí lo encontré. En el piso, justo detrás de mi asiento, había algo oscuro, una mancha irregular. No sé qué era, no quise saberlo, pero lo que no pude ignorar es que esa mancha tenía forma, no de una forma clara, pero lo suficientemente sugestiva como para ser una huella, aunque no era humana, que no correspondía a ningún animal que yo haya visto antes. Y hasta acá llegan estos relatos, historias que ocurrieron en lugares comunes, en rutas que cualquiera podría tomar sin pensarlo dos veces. Porque ese es el problema, nada de esto parece extraño hasta que pasa. Tal vez la próxima vez que manejes de noche no veas nada, o tal vez sí, y simplemente elijas ignorarlo. Después de todo, hay cosas que no necesitan hacerse notar demasiado, solo esperan a que alguien las mire el tiempo suficiente. Si alguna vez te pasa, si ves algo en la ruta que no debería estar ahí, seguí manejando, porque algunas cosas quieren que te detengas. Espero que les hayan gustado todos estos relatos y recuerden darle a like y compartir para que pueda llegar a una mayor cantidad de audiencia. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente relato de Relatos en Sombra.